Yo recuerdo la primera vez que hablé con Melvin y ya tenía esta idea de hacer todas las escenas en un plano secuencia. Y yo le dije, Melvin, es una historia bien sencilla, son 5 testimonios verídicos. Y él me dijo, está chévere. Y yo le dije, sí, y los vamos a hacer todos en que cada escena es un plano secuencia. Es decir, no vamos a cortar. Todas las escenas es un plano secuencia porque vamos a contar la historia de Dios. Dios no tiene corte, Dios se mueve, la presencia de Dios se mueve. Así que vamos a hacer todas las escenas en un plano secuencia. Y Melvin me miró con esta cara de... Yo le dije que no, que eso era una locura, que estaba loco, que no iba a haber presupuesto para eso, que eso era muy complicado, que no se podía hacer, porque eso tiene muchas complicaciones, en términos técnicos. Tú no puedes iluminar igual porque necesitábamos ver la cámara correr muchas veces a 360 grados. La cámara no corta, la cámara se mueve, es una coreografía entre la cámara y los actores. Un plano secuencia es cuando tú no cortas en medio de la escena, es decir, tú orquestas la cámara y los actores para que ellos se muevan en la escena y la cámara, ya sea que se mueva la cámara o no se mueva la cámara, pero que no haya un corte, no haya una interrupción. Cuando tú ves una película, a lo mejor tú ves a un personaje hablar y tú ves la reacción de otro personaje. Para tú ver la reacción de ese otro personaje hay un corte. Ese corte es una separación. Cuando hablamos de un plano secuencia es una oración continua, es una oración que no tiene interrupción porque está conectando todos los elementos del lugar en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Y eso nos trae unos retos, pero también nos da una experiencia bien real a cómo nosotros nos movemos en el espacio, porque nosotros no cortamos de un evento a otro, nosotros vivimos un plano secuencia continuo, ¿verdad? Vivimos ese plano secuencia. Al filmar en plano secuencia, todas las escenas tenían su complejidad. El tiro más complicado para mí, yo tendría que decir que fue el supermercado. Y te voy a contar por qué, porque empieza con un tiro en grúa, ¿verdad? Yo quería que comenzara desde arriba. Y entonces que la cámara fuera bajando mientras él llega a buscar lo que fue a buscar. Había que agarrar el sistema de cámara y seguir caminando con él. Y estamos hablando de que teníamos una cámara y un sistema que posiblemente tenía 40 libras. Estar con todo ese andamiaje. A través de los pasillos, pasar por las cajas, y entonces el evento principal ocurre en la caja. El llegar a la caja sin cortar, capturar todo el evento milagroso que ocurre en esa caja cuando tenemos alrededor de 10 personajes que se van a ir añadiendo, ¿no? Tenemos que comienza él, luego empezamos a ver más personajes. Tú tienes que hacer todo eso, seguir desde el principio hasta el final, 10 páginas de guión. Eran 10 páginas de guión. Decirlo nada más, tú puedes sentir la complicación. Para mí ese fue el tiro más complicado. Y piensa que lo estamos haciendo de madrugada y que el supermercado va a abrir en unas cuantas horas. Era bien difícil. Habían escenas donde el cuarto era pequeño, la cámara con el estabilizador ya es grande, entonces yo creo que todas las escenas eran complicadas, por más sencillas que parecían, todas las escenas eran complicadas. La decisión de hacer la película, que cada escena fuera un solo plano secuencia, pues viene de qué historia estamos contando. Entonces, una de las cosas que estaba en mi corazón era el hecho de que estamos narrando la historia de Dios. Y si estamos narrando la historia de Dios, ¿cómo yo puedo mostrar la historia de Dios, aunque son historias diferentes? Y yo quería que la audiencia lo viviera en tiempo real y que la cámara se comportara no como nosotros los seres humanos nos comportamos en esa situación, sino cómo Dios se comporta en medio de esa situación, cómo se comporta la presencia de Dios. Y entonces de ahí viene la decisión, ok, ¿cuál es la mejor manera que yo puedo hacerlo? Pues la cámara debe tener las cualidades de Dios, es una cámara omnisciente, conoce más allá que lo que conocen los personajes, es una cámara activa, es una voz más activa, comienza a mostrarte cosas que a lo mejor tú no has visto y que los personajes no han visto, tú sí lo puedes ver porque Dios lo conoce, Dios conoce esos detalles, a Dios le interesan esos detalles. Y entonces la cámara empieza a expresar lo que le interesa a Dios y empieza a moverse de la manera en que la presencia de Dios se movería en medio de esa situación.